Vamos a entrar ya en materia. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció pues el que viene a ser el quinto incremento en el salario mínimo en lo que va de su administración, a pesar de la intención o del deseo más que intención que tenían los empresarios, los patrones, de que ese incremento pues no se fuera más allá del 18%, terminó en un 20%. Vamos a platicar con Lorenzo Roel, él es consejero delegado de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional de Empleadores. ¿Cómo estás, Lorenzo? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, querido Darío, gusto saludarte y a ti y a todo tu auditorio de negocios en imagen. Bueno, pues mucha gente aplaudió este incremento como un acto pues de justicia social. El presidente López Obrador ha llevado de 83 pesos diarios que en promedio asumió la presidencia con ese salario mínimo a 248, ¿no? 249 ya, de acuerdo con este último incremento, ¿es correcto? Sí, el mínimo general en el resto del país quedará, como bien lo dices, en 248.93 pesos diarios. ¿Cómo ven ustedes pues este quinto incremento? Pues mira, en Coparmex y sobre todo como tú has platicado con nuestro presidente José Medina Mora, pues este incremento lo vemos como una muestra del compromiso del sector empresarial con los trabajadores y con México, y que a final de cuentas también, como sabes, pues desde 2016 Coparmex propuso una nueva cultura salarial precisamente en búsqueda de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo general, con una meta que se ha propuesto Coparmex de llegar en 2026 a la línea de bienestar familiar, pero que en este sentido pues celebramos primero que en zona libre de frontera norte ya ya habíamos llegado a esa meta, y que a final de cuentas actualmente eh, Perdimos la comunicación con Lorenzo Roel. Él es, ya le decía, consejero delegado de la OIT y la OIE. Estamos hablando sobre este anuncio que hizo el presidente en la mañana de incrementar 20% el salario mínimo para situarlo ya en unos 248 pesos al día. Le decíamos que cuando el presidente López Obrador asumió la presidencia en el 2018, estaba en promedio el salario mínimo diario en 83 pesos. Ese ha sido uno de sus eh, banderas como presidente, el incrementar salarios mínimos. Buscaba un 30%, ya va por lo menos en un 20% promedio, y pues todavía muy lejano de los 500 pesos diarios, que es la percepción mínima en los países desarrollados. México tendría que aspirar a ese monto más o menos. Lorenzo, ahora sí te recuperamos, adelante. y disculpa, se cortó. Y te comentaba que pues precisamente en esta meta de Coparmex de llegar a la línea de bienestar en 2026, pues en zona libre frontera norte que ya habíamos llegado, pues con este ajuste, pues prácticamente ya llegamos al 126% de cobertura de la línea de bienestar familiar, y en el avance en el resto del país, pues ya llegamos a un 84%, y que a final de cuentas, pues lo vemos en ese sentido positivo en la propuesta de Coparmex, que si bien mencionas no era lo ideal en este momento la propuesta del sector, pero lo celebramos en el sentido de que pues vamos avanzando en ese cumplimiento. Para alcanzar la línea del bienestar, ¿cuánto tendría que ser el salario diario mínimo? El salario diario mínimo eh, casi andaría en los 300 pesos, 290 y tantos pesos, y por eso, como te comento, pues en la zona libre de frontera norte, al llegar ya ahora a partir de enero en 374.89, pues ya cubre en exceso esa propuesta,
y pues nos quedan, por lo menos con la propuesta de Coparmex, pues 2 años para impulsar y llegar a esa meta. Y aún así sigue estando el salario muy por debajo del promedio mundial. Decía hace un momento en lo que te recuperábamos que un salario promedio anda en los 500 pesos. Y bueno, y pues precisamente, pues primero es llegar a esa meta y sobre todo hablando de que, pues en este sentido, pues es el salario mínimo que reciben los trabajadores en, en, en el sector formal, ¿no? Y pues primero es llegar a esa meta y después, pues conforme a la capacidad económica del país, elevar la productividad, que tú sabes es una meta muy necesaria, pues también para que los patrones puedan hacer esfuerzos económicos que a final de cuentas pues están haciendo y sobre todo cuidando, como tú lo sabes, pues a las micro y pequeñas empresas que después de la pandemia y otras circunstancias, pues ahorita están apenas en plena recuperación. Justo eso te quería preguntar, Lorenzo, en las recientes horas, una vez oficializado este incremento, pues muchos han comentado lo gravoso que va a ser para las pequeñas y medianas empresas absorber justamente este incremento. ¿Cómo sopesar, cómo equilibrar lo que pues muchos pugnan como un derecho y sobre todo pues una solidaridad con los empleados de este país que perciben un salario mínimo muy bajo? ¿Cómo sopesar pues ese aumento muy plausible pues con la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas, las Sí, pymes, que son pues, las que van a tener que asumir este incremento? sí, pues mira, uno de los temas que no nada más las micro y pequeñas empresas han solicitado, pues es mientras se mejoren los temas de seguridad, que a final de cuentas pues tiene alto costo, no nada más para los mexicanos, sino para pues quienes tienen pequeñas empresas, temas de facilidades en trámites administrativos ante las diversas administraciones y todo ese tipo de mejoras que facilitan y ayudan a no encarecer los costos a las micro y pequeñas empresas, pues yo creo que es algo que en su momento esperemos que tanto el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales pues apoyen en ese sentido, porque a final de cuentas pues el sector productivo en general y en este caso, como tú lo mencionas, las micro y pequeñas empresas pues tienen que hacer un esfuerzo mayor, y sobre todo pues como ahorita están en pleno proceso de recuperación. Aprovecho para preguntarte esta iniciativa que ayer introdujeron los legisladores priistas, concretamente Tereso Medina, de duplicar el pago del aguinaldo. Tradicionalmente se pagan 15 días y de acuerdo con la iniciativa ingresada ayer se busca y además se busca que se vote y se haga efectivo a partir o antes del 20 de diciembre, cuando es el límite para pagarlos, pues que se salden 30 días, duplicarlo de 15 a 30 días el salario, perdón, el aguinaldo. Pues mira, en términos generales, como tú lo sabes, el señalamiento del sector productivo es que ya con los costos que implica la, la reforma laboral que ahorita estamos en proceso de implementación, los ajustes que se hicieron relacionados con las aportaciones en las pensiones, el costo que todavía no tenemos medido de ajustar las vacaciones dignas, como se mencionó en la iniciativa que duplican las vacaciones y todos los costos de otras iniciativas,
pues el señalamiento de la empresarial en general es pues que debe haber un impas en cargas adicionales, hasta en tanto pues se vayan fortaleciendo las empresas e ir en forma pausada para este tipo de mejoras de condiciones de trabajo, sobre todo que a final de cuentas es muy pesado, reiterando, para micro y pequeñas empresas tantas cargas en tan cortos plazos. Pues te queremos apreciar, Lorenzo Roel, consejero delegado de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional de Empleadores, estos minutos de entrevista. Te lo agradezco, Darío, y muchos saludos a tu público y auditorio de negocios de Imagen. Igualmente. Y otra iniciativa